Bienvenidos una vez más a este rinconcito de la farándula donde desmenuzamos cada detalle jugoso que el mundo del espectáculo nos regala. Hoy traigo un tema que sé que los va a dejar con la boca abierta, un verdadero bombazo que ha sacudido las redes y los corazones de miles, la historia de amor secreta de Hande y Kerem revelada en un libro. Sí, así como lo oyen. Prepárense para una inmersión profunda en este romance de telenovela de la vida real que ha estado oculto hasta ahora. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, los invito a que le den clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ni una sola de las exclusivas que les traigo cada semana. Y ahora sí, que comience el chismecito. Ya sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que juntos desatan pasiones. Su química en la pantalla era innegable y vaya que lo vimos en Senkalkam. Pero lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a confirmar, ahora tiene pruebas contundentes. Una escritora, cuyo nombre mantendremos en secreto por el momento, ha decidido soltar la bomba en su nuevo libro, una biografía novelada que nos revela cada secreto y detalle de este romance tan comentado. Y no estamos hablando de una simple relación de compañeros de trabajo, sino de un amor apasionado que traspasó las pantallas y se instaló en sus corazones. ¿Cómo es posible que esto haya permanecido oculto por tanto tiempo? ¿Qué secretos se esconden tras las sonrisas y las miradas cómplices? Acompáñenme a descubrirlo. El libro, que ya está causando sensación en el mundo editorial, nos transporta a los sets de grabación de la popular serie, donde aparentemente todo era profesionalismo y amistad. Pero entre escenas y diálogos, el amor comenzó a florecer sin que nadie lo notara, o al menos, sin que nadie lo supiera realmente. La escritora, gracias a sus fuentes cercanas al entorno de Hande y Kerem, nos relata momentos íntimos y conversaciones privadas que pintan un panorama muy diferente al que nos mostraron públicamente. Nos habla de miradas que lo decían todo, de roces casuales que desataban tormentas internas y de risas que resonaban con una complicidad que iba mucho más allá de la amistad. Es como si estuviéramos leyendo un guión de una película romántica, pero esto es la vida real. Pero la cosa no se queda solo en insinuaciones. La autora también nos muestra cómo fue evolucionando el romance, desde esos primeros coqueteos tímidos hasta las escapadas románticas a escondidas de los flashes. Nos cuenta de cenas a la luz de las velas en rincones apartados de Estambul, de paseos nocturnos por las orillas del Bósforo y de mensajes de texto que desbordaban pasión. Parece que los protagonistas de nuestra telenovela favorita estaban viviendo su propia historia de amor, una que mantenían bajo llave por miedo a la exposición mediática y a las críticas que inevitablemente llegarían. Y es que claro, ambos eran conscientes de que su relación, en ese momento, era un secreto a voces que podría afectar sus carreras. La presión de los fans, los rumores constantes, la incertidumbre sobre el futuro, todo esto creó un ambiente de tensión que intentaban manejar con la mayor discreción posible. La autora nos revela cómo se esforzaban por evitar ser vistos juntos en lugares públicos, cómo creaban códigos secretos para comunicarse y cómo se las ingeniaban para pasar tiempo juntos sin despertar sospechas. Era una auténtica misión de espionaje amoroso. Uno de los aspectos más impactantes del libro es cómo la escritora describe las personalidades de Hande y Kerem. Nos muestra a una Hande vulnerable y sensible, que se dejaba llevar por sus emociones, pero que a la vez era fuerte y decidida. Y a un Kerem caballeroso y protector, que se desvivía por hacerla feliz, pero que también luchaba con sus propios miedos e inseguridades. Nos muestra a dos seres humanos complejos con sus virtudes y defectos, que se enamoraron profundamente y que vivieron un romance digno de una novela. Pero no todo fue color de rosa, como en cualquier relación, también hubo momentos difíciles, discusiones y desacuerdos. La autora no se ahorra detalles y nos muestra las crisis que atravesaron, los momentos en que el amor pareció tambalear y las dudas que los atormentaban. Nos habla de celos, de malentendidos y de la dificultad de mantener una relación en secreto. Es como si estuviéramos viendo una radiografía de su corazón, con todos sus latidos y todas sus cicatrices. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad, lo que hace que esta historia sea tan conmovedora. La escritora también nos revela la importancia de sus amigos y familiares en este romance clandestino. Algunos de ellos fueron cómplices de sus encuentros secretos, otros les dieron consejos y apoyo en los momentos difíciles y otros simplemente sospecharon desde el principio. Pero todos jugaron un papel importante en esta historia de amor que ahora está saliendo a la luz. Es como si estuviéramos viendo los hilos invisibles que unían a Hande y Kerem, y cómo estos hilos fueron tejiendo una trama que ahora nos emociona a todos.
Uno de los capítulos más polémicos del libro es donde se aborda la separación de Hande y Kerem. La autora nos ofrece una visión diferente de lo que se dijo públicamente, y nos revela los verdaderos motivos detrás de esa ruptura que sorprendió a todos. Nos habla de la presión mediática, de la falta de privacidad, de las diferencias irreconciliables y de la imposibilidad de mantener un romance en secreto por más tiempo. Es un capítulo que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del amor y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Pero la escritora también nos da una luz de esperanza. En las últimas páginas del libro nos insinúa que el amor entre Hande y Kerem no se ha extinguido por completo y que aún existe una conexión especial entre ellos. Nos habla de encuentros casuales, de mensajes ambiguos y de miradas que lo dicen todo. Es como si el destino estuviera jugando a favor de este amor que ha superado todos los obstáculos y que aún tiene mucho que contar. Y es aquí donde se despierta nuestra curiosidad y donde nos preguntamos, ¿habrá una segunda parte en esta historia? ¿Volverán a encontrarse Hande y Kerem? ¿O este romance se quedará para siempre como un bonito recuerdo? Y hablando de recuerdos, el libro también incluye una serie de fotografías inéditas de Hande y Kerem, tomadas durante sus encuentros secretos. Son imágenes que nos muestran su complicidad, su amor y su vulnerabilidad. Son instantáneas que nos hacen sentir que estamos viendo un álbum de fotos personal, que nos acercan aún más a la intimidad de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Son pruebas irrefutables de que lo que cuenta la autora no es un cuento, sino una realidad que ahora podemos ver con nuestros propios ojos. El impacto del libro ha sido enorme. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías y de mensajes de apoyo a Hande y Kerem. Los fans han expresado su sorpresa, su emoción y su deseo de que esta historia tenga un final feliz. Y es que el amor, como siempre, vuelve a ser el protagonista de nuestras vidas y nos demuestra que la realidad puede superar la ficción. La escritora, con su pluma magistral, nos ha regalado una historia que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Una historia que nos ha recordado que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que puede sobrevivir a las adversidades más duras. Pero, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creían que Hande y Kerem tenían algo más que amistad? ¿Les sorprendió la revelación del libro? ¿Creen que deberían dar una nueva oportunidad al amor? Quiero leer sus comentarios. Ya saben que este espacio es para compartir nuestras opiniones y para debatir sobre los temas que más nos apasionan. Así que no se queden con la duda y déjenme saber lo que piensan. Y por cierto, ¿alguien más está deseando que se haga una película basada en este libro? Yo levanto la mano. Sería un éxito total, ¿verdad? Imagínense la química entre Hande y Kerem en la pantalla grande, sería un espectáculo. Mientras tanto, podemos conformarnos con esta magnífica historia que nos ha regalado la escritora. Un libro que nos ha abierto los ojos a una realidad oculta, que nos ha mostrado el lado más humano de nuestros ídolos y que nos ha demostrado que el amor, al final, siempre encuentra su camino. Es una historia que nos ha emocionado, nos ha entretenido y nos ha hecho reflexionar sobre las relaciones, la fama y la privacidad. Y es que, como les digo siempre, la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece y también tienen sus dramas, sus secretos y sus corazones rotos. Este libro nos recuerda que detrás de cada sonrisa, detrás de cada alfombra roja y detrás de cada personaje de ficción, hay personas reales con sentimientos reales. Y que esas personas, al igual que nosotros, también buscan el amor, la felicidad y la conexión humana. Por eso esta historia de Hande y Kerem es tan especial, porque nos muestra que los famosos no son tan diferentes a nosotros y que también tienen sus propias historias que contar. Y gracias a la valentía de esta escritora, ahora podemos conocer un poco más de este romance secreto que ha sacudido el mundo del espectáculo. Y bueno, mis queridos chismosos, después de este maratón de revelaciones, de emociones y de reflexiones, es momento de ir cerrando el telón. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje al corazón de Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia tan jugosa y tan apasionante. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta noticia es una auténtica bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. La escritora ha hecho un trabajo excelente al sacar a la luz este romance secreto y al mostrarnos el lado más humano de nuestros ídolos. En resumen, hemos descubierto que Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada durante el rodaje de Senkalkam, una relación que mantuvieron en secreto por miedo a la exposición mediática y a las críticas.
El libro nos ha revelado momentos íntimos, conversaciones privadas y fotografías inéditas que confirman este romance. También hemos conocido los motivos de su separación y la posibilidad de una reconciliación. Y sobre todo hemos visto que detrás de la fama y la perfección, hay personas reales que buscan el amor y la felicidad, al igual que nosotros. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles por acompañarme una semana más en este rincón de chismes. Son ustedes los que hacen que todo esto valga la pena y los que me animan a seguir buscando las noticias más jugosas para compartir con ustedes. Así que mil gracias de corazón por su apoyo y su compañía. No olviden que los quiero un montón y que estoy aquí para ustedes siempre que quieran escuchar un buen chismecito. Antes de que se vayan, los invito a que me dejen sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre esta bomba de noticia. Quiero saber qué piensan, qué sintieron y qué les gustaría que pasara en el futuro de Ande y Kerem. Y por supuesto los invito a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con todos sus amigos y a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni una sola de las exclusivas que les traigo cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme es un arte, así que practíquenlo con responsabilidad y mucho cariño. Y ahora sí, con el corazón lleno de chismecito, me despido hasta la próxima semana. Cuídense mucho, diviértanse y sigan amando el drama tanto como yo. Hasta la próxima y no olviden que aquí los espero con más exclusivas del mundo del espectáculo. Adiós, mis chismosos favoritos. Los amo.